representativos a lo largo del tallo cerebral para ver qué hay en esos niveles. Por ejemplo, no es lo mismo ver un corte bajo del bulbo raquídeo, donde voy a ver la decusación piramidal, que ver un corte alto de bulbo raquídeo, donde voy a ver la decusación lemniscal. Recuerden, la decusación piramidal es la motora, son fibras descendentes que entrecruzan al lado contralateral. Y la decusación lemniscal es la sensitiva, son fibras ascendentes que también cruzan al lado contralateral. Y con esto responde a la regla de que en mi cuerpo derecho, la sensibilidad de mi cuerpo derecho, se detecta en mi hemisferio izquierdo del cerebro y viceversa. Y que las fibras motoras que son controladas por mi hemisferio derecho del cerebro van a controlar mi cuerpo izquierdo y viceversa, ¿sale? A eso responden estas decusaciones. Entonces, en bulbo raquídeo tenemos algunos niveles que son representativos, ¿sale? Vamos a ir en sentido caudo-rostral, o sea, de abajo hacia arriba, ¿sale? El primer nivel, repito, es la decusación piramidal o motora, o decusación de las pirámides. El segundo nivel, recuerden, vamos ascendiendo, es la decusación lemniscal o decusación sensorial. El tercer nivel va a ser el de la oliva inferior, que también es un relevo sensitivo. Y aquí vamos a agregar un cuarto nivel que aquí sí no menciona, pero otros autores sí, como Snell, que es el nivel infrapontino, es decir, ya en un nivel súper, súper cercano del surco bulbopontino, o sea, ya casi siendo puente, ¿vale? Entonces vamos a empezar en este plano de cuerpo. Siempre hay un esquema, una guía para decirme en qué nivel hizo meter el corte para ponernos aquí esta imagen, ¿vale? Entonces, este es un corte transversal del tercio inferior del bulbo raquídeo. Esto es anterior o ventral y esto es posterior o dorsal, ¿vale? Es un nivel bajo, por eso todavía no veo el cuarto ventrículo aquí, ¿cierto? Lo que veo es el conducto central, que más adelante se convertirá en el conducto ependimario. Entonces vamos a ver este primer nivel. La decusación de piramidal, recuerden que responde a la ley de conducción cruzada. Quiere decir que mi hemicuerpo derecho es controlado por mi hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. Esto es porque el 90% de las fibras que vienen descendiendo en la pirámide derecha van a decusar al lado contralateral para constituir el tracto córtico espinal lateral. Y el 10% de las fibras restantes continuarán como el tracto córtico espinal anterior en la médula espinal, ¿vale? Entonces, 90% cruzan al tracto córtico espinal lateral. Este mismo tracto lo voy a localizar en el funículo lateral de la médula espinal. Y el 10% que me queda
Me saco Zoom, chicos. Me quedé hablando sola. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, doctora. Bien, entonces les decía que las fibras motoras que vienen de mi corteza motora primaria, mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo, a nivel del tercio inferior, que estamos aquí, van a decusar al lado contralateral. El 90% decusa y forma el tracto córtico espinal lateral y el 10% se mantiene del lado ipsolateral para formar el tracto córtico espinal anterior. Voy a apagar mi cámara porque se me está. ¿Vale? ¿Qué otra cosa observo a este nivel? Fibras córtico-vulvares. ¿Vale? Fibras córtico-vulvares. Estas fibras corticovulvares van a salir de las pirámides y se van a ubicar en diferentes núcleos para algunos nervios craneales. Entonces, en esta imagen no se aprecia esas fibras corticovulvares, pero ahorita probablemente más adelante se aprecian, ¿vale? Estas fibras corticoespinales descienden muy cercanas al proceso odontoideo de la segunda vértebra cervical, es decir, de la vértebra axis. Por lo tanto, una lesión, una fractura de este proceso odontoideo podría condicionar lesión de este fascículo y, por lo tanto, parálisis de músculos tanto de miembros torácicos y miembros pélvicos. Si la lesión es alta en el bulbo raquídeo, digamos que aquí haya una lesión y todavía las fibras no decusan, la lesión va a ser contralateral. Si la lesión ocurre inferior a la decusación, la lesión va a ser ipsilateral. Por ejemplo, si la lesión sucede izquierdo del bulbo raquídeo en un punto alto, la parte de mi cuerpo que no voy a utilizar es la parte derecha. Pero si esa misma lesión del lado izquierdo sucede abajo de la decusación, la parte de mi cuerpo que no voy a mover es la parte izquierda, ¿sale? Todo tiene que ver en si las fibras ya cruzaron o no han cruzado. ¿Queda claro? Sí, o sea, ahí como el punto es que justo donde están las pirámides y se genera la decusación, es donde se produce como ese cambio de que la parte izquierda de mi cerebro controla la parte derecha de mi cuerpo. Exactamente. Entonces, imagínate que tu cerebro, tu hemisferio derecho del cerebro manda fibras motoras, cruzan al lado izquierdo y tú te lesionas, bueno, no quiera, pero una persona se lesiona la izquierda de su raquídeo, como aquí la ya de fusión, va a ser la mitad izquierda de tu cuerpo la que no puedo. ¿Vale? Ah, ok. Es como un límite, ¿no? Mande. Habla tú. No quiero más hacer una pregunta. Es que creo que lo mencionó, pero no me acuerdo. ¿A qué nivel ocurre la decusación? En el tercio inferior del bulbo raquídeo. Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, en la parte ventral, lo que apreciamos es la decusación piramidal, ¿vale? Veo las pirámides, que son los fascículos córtico-espinales, veo las decusaciones piramidales y, por lo tanto, los tractos córtico-espinales laterales. ¿Qué más veo en la parte ventral? Veo el núcleo del 11º par craneal. ¿Qué par craneal es este? ¿El espinal? El espinal o accesorio, exactamente, es decir, que un poquito más arriba va a emerger, ¿sale? Acuérdense que el espinal sale más o menos a esta altura. Estamos aquí está su núcleo y las fibras ascienden. Después veo el tracto espinotalámico y espino reticular, que tenían que ver con dolor, temperatura, ¿verdad?
Veo tracto espinocerebeloso, que tenía que ver también con pues el senso de movimiento. Tracto espinocerebeloso dorsal, ¿se acuerdan? Había uno ventral y uno dorsal. Y en la parte posterior veo núcleo del quinto par craneal, que es el trigémino. En la parte central se aprecia el conducto central. El conducto central, recuerden, está revestido de células ependimarias y en el interior lleva líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a enfocarnos en esta parte posterior. En la parte posterior. En este nivel de corte, en esta parte dorsal, lo que se aprecia son los fascículos grácil y cuneiforme que vienen ascendiendo ¿desde dónde? ¿Desde dónde viene grácil? Desde la zona lumbar. Desde miembros pélvicos, ¿no? Viene exactamente desde el último segmento de médula espinal, que sería coxigio 1, y por lo tanto también los sacros, los lumbares, y de T7 a T2. ¿Se acuerdan? Grácil está presente a todo lo largo de mi médula espinal, ¿vale? Entonces, el coxigio, los 5 sacros, los 5 lumbares, los 12 torácicos, los 8 cervicales. A lo largo de toda la médula espinal y de todo el bulbo raquídeo, yo voy a apreciar el fascículo grácil, que como bien su compañero, recoge la información sensitiva de mis miembros pélvicos. Ahora, cuneiforme sabemos que aparece a partir de T6 hacia arriba. Como aquí ya viene todo lo largo de T6, T5, T4, todas las cervicales, todo el bulbo raquídeo, yo estoy viendo el mismo cuneiforme, ¿sale? Acuérdense que estas fibras aferentes provienen de mis miembros torácicos, la sensibilidad de miembros torácicos. Preguntas. Tengo la región central, que ya dijimos, son partes, es el conducto central, y rodeando esa región central se encuentra la región reticular. La región reticular, pues es un conjunto de núcleos del sistema reticular que veremos más adelante, que es el sistema que me permite estar despierta, dormir, y poner como en pausa todas mis funciones vitales. Dime. O sea, el tracto corticoespinal lateral es el que viene de la corteza, baja, decusa y hacia las pirámides, ¿no? ¿Cuál, perdón, me repites? El corticoespinal lateral. ¿Es el que viene de la corteza? No, ese es el córtico espinal que viene en las pirámides. El 90% de fibras que cruza es el que te forma el córtico espinal lateral. Ok, gracias. Sí. Ahora, los núcleos trigeminales que habíamos platicado hace ratito, recuerden que tiene fibras compartidas tanto del trigémino como del facial, del glosofaríngeo, del vago. Entonces, son algunos núcleos compartidos con esos nervios craneales, ¿vale? ¿Qué es lo que se conduce en estos núcleos? ¿Quién me puede decir de la lectura que hicieron? ¿En el del onceavo o del vago? Del trigémino, más bien. Del trigémino. ¿Cuál es la principal función del trigémino? Era sensitiva, ¿no? La cara. Exactamente. Entonces, aquí van a estar relevando la sensibilidad exteroceptiva ipsolateral de la cara. Quiere decir que este núcleo trigémino derecho estará recogiendo la sensibilidad exteroceptiva de la hemicara derecha y el de la hemicara izquierda. ¿Vale? Sí.
Y es un conjunto de varios núcleos, ¿vale? Por ejemplo, el núcleo caudal es el que me da el dolor, la temperatura. El núcleo interpolar me da el dolor dental. El núcleo oral me da la sensibilidad táctil de la mucosa oral. Entonces, para que ustedes sepan que este núcleo pues es muy complejo y puede darme sensibilidad de la cara, de los dientes, de la mucosa oral. ¿Alguna otra pregunta? Nada más es una duda rápida. En la parte del fascículo cuneiforme, ¿ese solamente abarca de T cual a T cual? Es de T6 hacia arriba, entonces sería de cervical 1 hasta torácico 6, ¿vale? Te toma T6, 5, 4, 3, 2, 1, y luego C8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, C1. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Por nada. Y bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en los otros tractos, ¿no? Ya vimos pirámides, decusación, fascículo córtico espinal lateral, los núcleos de la región central o reticular, los núcleos de la porción dorsal, el trigémino. Ahora vamos a enfocarnos en esta parte lateral, ¿vale? Recuerden que estos son tractos que están ascendiendo desde médula espinal. Entonces traen información sensitiva, ¿cierto? Por ejemplo, el espino talámico. El espino talámico ya habíamos dicho que lleva información de dolor y temperatura. Va a ser de la cara ipsolateral y del cuerpo contralateral. Esto responde por la decusación lemniscal que va a haber más arriba. Entonces, por ejemplo, este tracto espinotalámico derecho va a traer el dolor y temperatura de mi cara derecha, de mi hemicara derecha. Y va a traer dolor y temperatura de mi hemicuerpo izquierdo. Mientras que el espino talámico izquierdo traerá dolor y temperatura de mi cara izquierda y de mi hemicuerpo derecho. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cara es del mismo lado. Cuando hablamos de cuerpo es del lado contralateral. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. El tracto espinotalámico lleva el dolor y la temperatura de la cara ipsolateral y del hemicuerpo contralateral. Acuérdense, ipsolateral significa del mismo lado. Contralateral significa del lado opuesto. Entonces, ahora, ¿eso lateral a dónde, perdón? ¿Cómo? Perdón. Ajá, Piso o sea, lateral de la cara. o sea, lleva el dolor de temperatura de la cara ipsolateral a la cara, ¿dónde? De la cara, de la hemicara ipsolateral y del hemicuerpo contralateral. Y la información la lleva al tálamo. Acuérdate que en el tálamo se integra el dolor y la temperatura. Vale, Es una vía de dolor y temperatura. Sí, acuérdense cuando es que vemos miles y miles de tractos y fascículos, obviamente pues se me olvidan cuáles son, ¿no? Entonces, la clave es fijarme en el nombre. Ese es el tip. El nombre. Espino es relativo a la médula espinal y talámico relativo al tálamo. Si es una vía ascendente, es sensitiva. Entonces, esta vía, por más que no me acuerde cómo se llame o lo que sea, si viene de médula espinal a tálamo, lleva algo sensitivo. Si de tálamo no sigue a la corteza, quiere decir que no es sensibilidad especial, no es gusto, no es tacto fino. Si se queda en tálamo, es dolor y temperatura. ¿Vale? Ahora, los espinos cerebelosos ventral y dorsal, en su momento los revisamos en médula espinal y decíamos que entraban por los pedúnculos, ¿se acuerdan? O sea, van a ascender por aquí
y llegan al cerebelo. Y lo que van a detectar es justamente cambios de postura, estiramiento, todo lo que tenía que ver con los órganos tendinosos de Golgi, los tendones, los usos musculares. Y esto será para control de movimientos, ¿vale? Acuérdense que es la forma en que el cerebelo supervisa si las órdenes motoras a mis músculos, valga la redundancia, se llevaron a cabo de manera adecuada. ¿Preguntas hasta aquí? Digo que esos ven el cambio de postura, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el espino cerebeloso dorsal sensa estímulos propioceptivos conscientes. Acuérdense, aquí es lo que sí me estoy enterando. Por ejemplo, los receptores están en mis músculos, en mis tendones, en mis articulaciones. Mientras que el espino cerebeloso ventral es de los órganos tendinosos de Golgi y es propiocepción inconsciente. ¿Vale? ¿Puede volver a dar esa vez, te acuerdas que nos dio ejemplos de propiocepción consciente e inconsciente, solamente aunque sea uno? Ajá, propiocepción consciente, cuando me camina un bichito sobre la piel o cuando toco un sartén caliente. Y la propiocepción inconsciente sería cuántos milímetros se elongó un tendón en mi rodilla o cuántos milímetros se dilató una arteria en mi abdomen o cuántos mililitros de bilis produjo mi hígado y distendió con ese volumen de líquido mi vesícula biliar. ¿Vale? Propiocepción inconsciente es lo que pasa desapercibido a mi conciencia, ¿no? O sea, pasa en mi organismo, mi cerebro se entera y toma nota de todo, mi cerebro también, pero yo no estoy contando las gotas de sangre que pasan por mi riñón, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a un nivel más alto, al nivel de los núcleos de la columna dorsal. Entonces, aquí en la parte inferior de mi flechita vienen ascendiendo los fascículos grácil cuneiforme. Pero se acuerda que aquí en la cara dorsal del bulbo raquídeo, en la parte macroscópica, había unos tubérculos, el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. ¿Se acuerdan? Bien, si diseccionamos en esos puntos de los tubérculos, en la profundidad voy a encontrar los núcleos, que son el núcleo grácil para el fascículo grácil y el núcleo cuneiforme para el fascículo cuneiforme. Recuerden que en ese punto está sucediendo el relevo de la vía sensitiva. Porque, ¿qué pasa más arriba? Aparece el cuarto ventrículo y entonces grácil y cuneiforme ya no pueden subir por aquí. ¿Ya vieron? Se interrumpió, se abrió una cavidad. Entonces, lo que va a suceder es que grácil y cuneiforme se van a meter al cuarto ventrículo, van a decusar al lado contralateral y van a ascender por puente y mesencéfalo. Entonces, en este nivel de corte solamente vemos los núcleos, todavía no ha decusado nada. Entonces, aquí en grácil viene la información de mi miembro pélvico, núcleo derecho, miembro torácico derecho, llega al núcleo derecho. Lo mismo para el lado izquierdo, ¿vale? Aquí todavía no decusa. Ahorita en un nivel más alto les muestro cómo decusa. Aquí, ¿qué pasa? Ya prácticamente solo veo las pirámides, que obviamente están acá anterior, pero no veo ya gran parte de la decusación, ¿vale? Porque la decusación, recuerden, es en la parte baja. Y empiezan a aparecer las olivas, ¿vale? Los núcleos olivares que van a formar este abultamiento de las olivas. Entonces ya empiezan a aparecer las olivas. ¿Qué otra cosa? Algunos núcleos de nervios craneales, como el núcleo ambiguo,
sigo viendo los núcleos del trigémino, sigo viendo mi vía de dolor y temperatura, sigo viendo la parte de mis músculos y tendones, ¿vale? Es decir, estos tractos, estos núcleos permanecen. Lo nuevo sería las olivas y el núcleo ambiguo. ¿Qué más aprecio? Que en la región reticular ya hay más núcleos. Y aquí hay núcleos, por ejemplo, del nervio vago, del hipogloso, el tracto solitario, que también, y el núcleo solitario tienen que ver con nuestros nervios craneales. Y sigue existiendo el orificio central, pero ya es más amplio, ¿vale? Es un poco más amplio. Este era el corte previo, vamos subiendo, ahora será un poco más amplio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué dijo que eran las olivas, doctora? Las olivas son núcleos sensitivos. Ahorita vamos a hablar sobre el complejo de las olivas, ¿no? Tenemos que llegar a un puntito más alto para que lo aprecien bien. Pero aquí estamos viendo como la parte inferior de las olivas. Entonces, si seguimos subiendo, esta rayita de aquí, la subimos, el nivel de corte, en este punto veo todavía los núcleos, veo todavía mis pirámides. Las pirámides son más prominentes. ¿Por qué? Voy a regresar al corte anterior. ¿Por qué aquí son más pequeñas? Cada vez más pequeñas. O sea, si voy de abajo arriba, fíjense, voy a ir subiendo esta rayita, ¿vale? Esta es la parte más inferior del bulbo raquídeo. Si yo subo, las pirámides cada vez son más grandes. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿No será porque se va engrosando la línea surco-dorsal? No, ¿alguien más? Porque ya nos acercamos al puente. ¿Qué fascículo llevan las pirámides? El córtico espinal. Fascículo córtico espinal. Entonces, en este nivel de corte alto, lleva el 100% de las fibras córtico-espinales, es decir, que van de mi corteza motora a mi médula espinal. Pero si yo bajo, el 90% de las fibras se fue al fascículo córtico-espinal lateral y el 10% se quedó aquí para bajar a médula espinal y formar el córtico espinal anterior. ¿Vale? Por eso, acá abajo las pirámides son más delgadas y acá arriba son más gruesas. Aquí tengo todas las fibras que vienen de mi cerebrito y acá ya solo me queda el 10%. ¿Sí queda claro? Sí, por lo que nos dijo, ¿no? De que unas decusan y unas se quedan, ¿no? Exactamente, la decusación. Ok, gracias. Doctora, dijo que era el corticoespinal, ¿verdad? Sí, el córtico espinal. Entonces, vamos a ver ahora, bueno, aquí destaca esto, ¿no? Que las pirámides son más prominentes. Lateral a las pirámides ya empiezo a ver la emergencia de algunos nervios craneales. Fíjense, esta imagen es la primera ocasión que podemos apreciar un origen real y un origen aparente. ¿Quién me puede decir del glosario qué es origen real, qué es origen aparente? Si quiere, yo le digo. Origen A real ver, adelante. es sitio que da origen a las fibras nerviosas que constituyen un nervio craneal. Ese es el origen real. Y origen aparente, sitio de origen de un nervio craneal de la masa craneal, punto de donde emerge. Ok, ¿esa la está sacando del glosario o del libro? ¿O de dónde? No, del glosario. Perfecto. Entonces, dicho en palabras llanas, chicos, el origen real es donde se encuentra el núcleo, es decir, los cuerpos neuronales, aquí viven en este núcleo, y cada cuerpo neuronal está emitiendo sus axones, ¿cierto? Que en conjunto, varios axones con sus respectivas capas van a formar un nervio. Entonces, el nervio
sale a través de la masa encefálica, en este caso el bulbo raquídeo, y se hace evidente a la vista. Entonces yo veo aquí el nervio salirle ahí una raíz a mi bulbo raquídeo, como unos pelillos, y digo, ah, pues aquí se originó. Pero aquí es donde yo me doy cuenta que sale del tallo cerebral, cuando en realidad sus fibras vienen desde acá. Entonces, este es un origen real, este es el trayecto del nervio, y este es el origen aparente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces, en la parte ventral, repito, llama la atención las prominentes pirámides, son muy amplias, ¿vale? A los lados voy a encontrar el surco preolivar, ¿se acuerdan? O anterolateral o preolivar. A través de él encuentro el origen aparente del 12º nervio craneal o hipogloso. Lateral, si continúo hacia lateral, encontraré el abultamiento de la oliva inferior, ¿se acuerdan? El abultamiento de la oliva inferior, porque en la profundidad tengo los núcleos olivares. Aquí estoy viendo el núcleo más bajo, son 3 núcleos, y aquí yo alcanzo a ver el núcleo olivar inferior. Este, recuerden, es un sitio de relevo sensitivo. ¿Se acuerdan cuando vimos embrios? Dijimos que son células sensitivas que se escaparon de la placa LAR y migraron a la placa basal y formaron su nueva colonia. ¿Qué más aprecio? En la línea media aprecio el lemnisco medial, el tracto tectoespinal y el fascículo longitudinal medial. También ya de todos ellos hablamos en médula espinal. Ahorita vamos a explicar qué son, ¿vale? Las raicillas del 12º nervio craneal, los mismos tractos que ya habíamos visto, espinotalámico, núcleo ambiguo ya lo habíamos visto, los núcleos del trigémino siguen ahí, y ya solo veo el espino cerebeloso dorsal, puesto que el ventral ya entró al cerebelo. ¿Vale? Entonces, aquí ya me lo perdí porque ya entró al cerebelo. Ya solo me queda el espino cerebeloso dorsal. El núcleo grácil, ¿se acuerdan que habíamos visto? Voy a regresar a una imagen. Este núcleo grácil y este núcleo cuneiforme, vistos en un corte más alto, se aprecian de esta forma. Núcleo grácil y cuneiforme se va a organizar en 2 núcleos, uno medial y uno lateral. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Las fibras que venían ascendiendo de mi lado derecho, que traen la información de mi hemicuerpo derecho, van a cruzar al lado contralateral, como lo podemos ver en este esquema, ¿vale? Entonces, la información de mi piernita izquierda va a cruzar al lado derecho. La información de mi miembro torácico izquierdo va a cruzar al lado derecho. A estas fibras que cruzan les llamamos fibras arciformes. Y recuerden, el punto donde ya se unen las fibras de miembro pélvico con las de miembro torácico se denomina lemnisco medial. Entonces, la información de mi piernita venía aquí, la de mi bracito venía aquí, y ahora se van a alinear en la línea media del lado contrario. Entonces, en este lado rosita, en el lemnisco medial del lado izquierdo, vendrán las fibras de acá, ¿sí? Acuérdense que mis esquemas, para no saturarlos, pues me muestra algunas cosas del lado izquierdo, otras del lado derecho, ¿no? Pero bueno, nosotros lo podemos dibujar. Entonces, este que es grácil va a cruzar todas sus fibras para acá. Ay, Dios. Y cuneiforme también, ¿sale? No sé cómo aprobé el kinder, disculpe. Ok. Entonces así quedaría el esquema súper saturado, ¿vale? A partir de ahora, la información de miembros torácicos y pélvicos va a viajar juntas por el lemnisco medial a través del puente, del mesencéfalo, hasta llegar a mi corteza
somatosensorial. ¿Dudas sobre esto del hemisco medial? No. Ok, entonces, déjenme ver, voy a contar. Entonces, a este lemnisco medial, recuerden, le llamamos también decusación sensitiva, ¿vale? Porque lo que siento en mi lado derecho del cuerpo se pasa al lado izquierdo de mi tallo cerebral y viceversa. ¿Qué información trae? Ya habíamos dicho sinestesia, tacto discriminativo, el ejemplo que poníamos de poner una llave en nuestra mano y poder diferenciar que es una llave y no es una pluma, una moneda, un clip, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Ok, el fascículo longitudinal medial está ubicado aquí atrás. El fascículo longitudinal medial está dorsal, o sea, atrásito, del lemnisco medial. Y son fibras descendentes que vienen de diferentes núcleos del tallo cerebral, de los núcleos vestibulares, de la formación reticular del puente. Y básicamente trae información pues de nuestro sistema reticular. Y este núcleo cuneiforme accesorio o lateral también forma parte de este sistema espinocerebeloso dorsal, ¿vale? Tienen relación. Entonces tiene que ver con la propiocepción inconsciente. Propiocepción inconsciente. Denme un segundito, chicos, enseguida vuelvo.
Ya, chicos, disculpen que llamaban a la puerta. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora, se escucha bien. Perfecto. Entonces, ¿qué otra cosa? Este núcleo cuneiforme accesorio decíamos que es del mismo sistema espino-cerebeloso dorsal, como este, ¿vale? O sea, son amigos, son hermanos. Y trae la propiocepción consciente. Este accesorio lo que va a traer es propiocepción, inconsciente, correcto, inconsciente, que se está agregando de la cara, ¿vale? En un nivel más bajo, pues todavía no llegábamos a la cara, y aquí se está agregando propiocepción inconsciente de la cara. Entonces, grácil trae piernita, cuneiforme trae un bracito, y el accesorio de cuneiforme trae de la cara, ¿vale? Y esto lo logra gracias a fibras del glosofaringio y del vago. Bien, hay algunos otros núcleos que son los núcleos arqueados, que tampoco se aprecian en este esquema, pero sí los menciona la literatura, que son neuronas que se encuentran anteriores a la pirámide. Entonces, más o menos estarían pues, por esta zona, ¿vale? Y estos son, se continúan con núcleos que están en nuestro puente o protuberancia. Y forman parte de las fibras arqueado-cerebelosas, que ya hemos comentado en otras clases, arqueado-cerebelosas, que de hecho vimos en la vista posterior de bulbo raquídeo, que forman esta estría medular. ¿Se acuerdan? La estría medular es el límite que me marca del piso del cuarto ventrículo. De la estría hacia arriba es puente, de la estría hacia abajo es bulbo raquídeo, lo vimos ayer. ¿Qué más les puedo contar? Vamos ahora a un nivel más alto, que sería el nivel de la oliva inferior. ¿Vale? Vamos a poner un poquito más arriba este plano de corte. En este punto ya aparece en la parte dorsal el cuarto ventrículo. Acuérdense que lo que pasó es que se abrió la placa alar. La placa del pecho se abrió a manera de libro. ¿Se acuerdan? Cuando vimos embrio. En la parte dorsal encontramos el techo del cuarto ventrículo y en la parte basal o ventral encontramos el piso del cuarto ventrículo. ¿Vale? Acuérdense, piso y techo. ¿Vale? Entonces, la placa del techo se extendió. Ahí puedo observar el plexo coroideo, que son células ependimarias que maduraron para poder filtrar la sangre y darnos el líquido cefalorraquídeo. Techo y piso del cuarto ventrículo. Acuérdense, núcleos sensitivos los tengo en la placa alar. En la placa alar tengo estructuras motoras. Y de la placa alar se escaparon células sensitivas para formar su nueva colonia, que son los núcleos olivares. En este nivel de la oliva ya veo los tres núcleos olivares. Tengo un núcleo olivar inferior, un accesorio dorsal y un medial accesorio. En conjunto, estos tres núcleos forman la oliva inferior. Esto es un centro de sinapsis, tanto de vías ascendentes como vías descendentes de mi corteza. Y son láminas de sustancia gris que están plegadas, láminas de sustancia gris plegadas, o sea que hay muchos núcleos. Y al conjunto de estos tres núcleos se le conoce como complejo nuclear olivar inferior. Y la representación en la superficie es un abultamiento que llamamos oliva inferior. Las olivas van a recibir fibras que vienen de la corteza, por ejemplo, el fascículo córtico-espinal hace un relevo aquí.
de los ganglios basales, bueno, de los núcleos basales también hacen un relevo aquí, del mesencéfalo, de la médula oblongada, del cerebelo, de la médula espinal. Entonces, varios fascículos, tanto ascendentes como descendentes, van a relevar en este sitio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué sigo viendo? La pirámide, súper prominente porque aquí nada de cruzar al otro lado. El nervio doceavo, que ya habíamos descrito, el complejo olivar, lemnisco medial, tracto sextoespinal y fascículo longitudinal medial. Los núcleos del doceavo, el núcleo del décimo ya aparece y ya puedo ver sus fibras y su origen aparente también. Los núcleos del trigémino que he visto todo este tiempo. Sigo viendo el, ¿se acuerdan que aquí veía el fascículo espinocerebeloso dorsal? Bueno, esas fibras ya están entrando al cerebelo y forman el pedúnculo cerebeloso inferior. Los núcleos cuneiformes que ya veía. Grácil ya no lo veo porque ya decusó, ¿se acuerdan? En el lemnisco, entonces ya no veo grácil, solo cuneiforme. Los núcleos solitarios y motores del décimo. ¿Se acuerdan que el trigémino también da una apartación al décimo? Y el núcleo ambiguo también. ¿Preguntas, niños? ¿Y el conducto central dónde? El conducto central ya no existe porque se abrió para formar el cuarto ventrículo. Conducto central se abrió. Imagínate que este conducto se abre así, así como el libro, y esta placa del techo se va a adelgazar de esta forma. Núcleo grácil desapareció porque se fue acá y los cuneiformes se van a organizar. Uno por acá, otro por acá. Todos estos núcleos se organizarán anteriores al cuarto ventrículo y queda así. Mi super dibujo. ¿Sí? Sí. Me di a entender cómo este conducto central se va a abrir a manera de libro para formar este cuarto ventrículo. Por eso es que ya no lo vemos. Sí, doctora. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Ok, niño. Y el punto más alto, decíamos, es el nivel infrapontino, o sea, ya un punto de corte donde estamos muy cerquita del puente. Entonces, aquí se aprecia el piso del cuarto ventrículo, no se ve el techo por el nivel de corte, no se ve el techo. Las pirámides ya habíamos dicho prominentes, el núcleo olival inferior, el principal. Aquí ya no veo el hipogloso, ¿ya vieron? El hipogloso ya quedó más abajo. Sigo viendo el vago. Sigo viendo los núcleos de los nervios craneales, lemnisco medial, fascículo longitudinal medial, núcleo motor del vago. Entonces, acuérdense, todos estos son núcleos para mis nervios craneales, ¿no? El 10, el 12, núcleos de los nervios craneales. El pedúnculo cerebeloso inferior que lleva todas las fibras que van entrando del bulbo raquídeo hacia el cerebelo. Y por acá tengo mis núcleos grácil, acuérdense, esos ya desaparecieron. El cuneiforme tampoco lo veo ya. Y aquí aparecen los núcleos vestibulares, que ya también en su momento hablamos de ellos. Estos núcleos ya pertenecen al puente, ¿vale? Por eso es que estamos en un corte muy alto. Los núcleos vestibulares son del puente.
Entonces ya estoy en un nivel de transición entre bulbo y puente. Por eso es que este esquema se parece más al puente con la pancita que este esquema de bulbo raquídeo. Vean la diferencia. El bulbo raquídeo es más angostito en la parte anterior con las dos prominencias de las olivas, mientras que el puente tiene la pancita, ¿se acuerdan? Por eso este corte tan alto de bulbo raquídeo se asemeja más al puente. ¿Preguntas, niños? Creo que no, profe, al momento no. Ok. Creo que no, doctor. Y este definitivamente ya es un corte tan alto que ya se aprecian núcleos del puente. El tracto córtico-espinal ya está más organizado en la sustancia blanca que en la parte anterior. Y aparecen nuevos núcleos, nuevas fibras, todo nuevo, ¿vale? Esto ya es puente prácticamente. Pues la siguiente clase vamos a retomar a partir de aquí, de la unión bulbo-pontina. Vamos a revisar puente, mesencéfalo y seguiremos con esto de nervios craneales, ¿vale? Y sustancia reticular. Entonces recuerden, estamos revisando de manera integral todo el tema de tallo cerebral. Nuestro libro nos pone un capítulo de bulbo, uno de puente, uno de mesencéfalo, uno de nervios craneales, uno de sustancia reticular. Y entonces cuando queremos armar el rompecabezas, pues ya ni me acuerdo lo que vi hace 3 semanas, ¿no? Entonces, por eso lo vemos de esta forma. Deben leer, chicos, para que pueda ser pues, más dinámica la clase. Les agradezco mucho a los que estuvieron participando. Y los que no tuvieron oportunidad de leer, porfa, lean. Tienen hoy, tienen mañana y los veo el jueves, ¿vale? ¿Preguntas,